Bienvenidos a En Fase Experimental, un programa de ciencia que se emite en Radio X Londres con la colaboración de la Comunidad de Científicos Españoles en Reino Unido. En la parte técnica nos acompaña Fermín Lagarrea, en la parte de producción Ruth García y un servidor, Javier Carlos. Recordarles que emitimos cada 15 días y nos puedes escuchar los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4. Y si te lo pierdes o te quedas con ganas de más, puedes descargarte los podcasts en la web radiox.es/programas/En Fase Experimental. Arrancamos como siempre con las noticias científicas de los últimos días. Abrimos nuestra sección de noticias hablando de la futura inyección de 2.000 millones de libras para investigación prometida por el gobierno británico. Y también de un reciente hallazgo, el que revela que humanos y perros nos parecemos más de los que pensamos, no solo en el humor a veces. Respecto a la primera, una de las principales dudas que sugería el Brexit es si la pérdida de financiación respecto de la investigación que transfiere la Unión Europea al Reino Unido va a ser reemplazada o no por algún tipo de financiación estatal. La primera ministra, Theresa May, declaró hace poco que se va a llevar a cabo una inversión de 2.000 millones de libras en I+D desde ahora hasta el año 2020. Esto fue en la conferencia anual que pronunció ante la Confederación Industrial Británica. Esta inversión supone un aumento de alrededor del 20% del gasto total de entre ahora, esto es, de los tiempos corrientes, hasta el año 2020 en el plan financiero de I+D, según a su vez confirma el canciller del Tesoro Philip Hammond. Se trata, es cierto, de un verdadero impulso para cubrir el posible déficit que pueda conllevar la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Parte de este dinero, al parecer, se destinará directamente a la I+D aplicada a través de un nuevo fondo que destinará y apoyará colaboraciones entre empresas y la base científica del Reino Unido, de acuerdo y siguiendo siempre las declaraciones de los documentos del Tesoro, y establecerá desafíos identificables para los investigadores del Reino Unido, siguiendo a pies juntillas la letra del texto. Otros fondos se van a destinar a la innovación, a la ciencia aplicada y a la investigación, aunque el Tesoro expresó estos términos con cierta vaguedad, en referencia a lo que exactamente podía implicar. Dijo, eso sí, que la financiación adicional se utilizaría, abro comillas, para aumentar la capacidad de investigación e innovación empresarial y apoyar aún más la base de investigación del Reino Unido, líder mundial, y así desbloquear y avanzar todo su potencial. Los científicos británicos celebran la noticia al tratarse de un dinero genuinamente nuevo. Sin embargo, aún no está muy claro cómo se repartirá el dinero en efecto. ¿Y cuándo? ¿Y cuánto se hará para financiar la investigación básica? Sin embargo, en la declaración estuvo ausente cualquier referencia al impacto de la ciencia a raíz del Brexit. Arrancando con la segunda y retomando con la segunda noticia, pasamos a un tema diametralmente diferente y quizá un poco más divertido. Una pregunta que muchos nos hemos hecho siempre es si alguna vez nos hemos planteado, o vosotros os habéis planteado, si vuestras mascotas tienen memoria. ¿Cómo se puede identificar, cómo se puede detectar si un animal recuerda? Pues bien, un grupo de científicos ha descubierto que los perros tienen, abro comillas, memoria episódica. La memoria episódica, al parecer, es aquella en la que las personas recuerdan eventos del pasado, tengan o no tengan una relevancia especial. Y es que el pasado 23 de noviembre, un grupo de investigación sobre etología en Budapest, Hungría, publicaba un artículo en la revista científica Current Biology describiendo este fenómeno, que no es otro, la evidencia de que los animales no humanos usan memoria tipo episódica. Esto ha sido difícil de conseguir, puesto que, aunque parezca una ironía, los perros no hacen declaraciones, nunca nos lo dirán. Para este trabajo, los investigadores, obvio, tuvieron que utilizar un método, el llamado, entre comillas, haz lo que hago, donde el animal reproduce una acción que previamente vio hacer a una persona. Por ejemplo, si su dueño salta en el aire,
el perro saltará en el aire a la voz de «hazlo». Para demostrar que los perros tenían de hecho memoria episódica, los investigadores entrenaron primero a 17 perros para imitar acciones humanas según este entrenamiento del «haz lo que hago». En una siguiente ronda, los animales fueron entrenados para tumbarse tras ver la acción humana, cualquiera que ésta fuera. Una vez comprobaron que los perros habían aprendido a tumbarse tras la acción, los investigadores descubrieron que tras la señal de «hazlo», los perros repetían la acción vista antes de tumbarse. En otras palabras, los perros recordaban lo que habían visto a la persona hacer, aunque no tenían ninguna razón en particular para pensar que lo tendrían que recordar. Esto es, estaban mostrando memoria episódica. Los perros están entre las pocas especies que la gente considera inteligentes, entre comillas, y aún así nos sorprendemos siempre que un estudio revela que los perros y sus dueños pueden compartir algunas habilidades mentales, a pesar de nuestra distante relación evolutiva. Para empezar con nuestra entrevistada de hoy, les diremos que se encuentra con nosotros Andrea Lenda. Ella nos viene a hablar del Premio Internacional Science Toy Award, tema que nos viene como anillo al dedo en estas etapas de próximas Navidades y próximas festividades de Reyes, entre otros. Nos hablará de cómo surge ese premio a partir de la inquietud de un grupo de científicos e ingenieros que estaban preocupados por la falta de diversidad en las profesiones, en ciencia, en tecnología, ingeniería, matemáticas, a través de una serie de informes y estudios sobre diversidad que habían publicado. Andrea se gradúa en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, se doctora a su vez por la Autónoma de Madrid en Neurociencia, hace un par de postdoctorados y los últimos 3 años ha estado trabajando en el Reino Unido, en concreto en el Medical Device, en el Center for Bioinspired Technology en el Imperial College de Londres. Recientemente ha regresado a Madrid. Su campo de especialización es la neurociencia de sistemas, esto es, cómo las conexiones de las diferentes áreas del cerebro se coordinan para producir la respuesta neuronal que subyace a la cognición. En otras palabras, Andrea ha trabajado sobre la percepción somatosensorial y la cognición espacial, sobre cómo el cerebro percibe el tacto y también sobre cómo construye un mapa de su entorno. Muy bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Paso directamente al interrogatorio, porque tienen mucho que contarnos y no mucho tiempo disponible. Andrea, ¿de qué depende que un alumno elija estudiar ciencias? Pues es una pregunta muy interesante que de hecho se lo han hecho varios gobiernos, porque la ciencia está relacionada con el Producto Interior Bruto. Necesitamos más científicos e ingenieros de los que tenemos. Y entonces uno de los informes más importantes ha sido el informe Aspires, que lo hicieron en King's College, y se dieron cuenta que los alumnos tenían una idea fija a los 10 años de si las ciencias eran para ellos o no. Y también vieron que lo que determina si alguien estudia ciencias o no es una cosa que ellos llamaron Science Capital, como tu capital científico, que consiste en qué gente de tu entorno próximo ha estudiado ciencias o sabe de ciencias. Y lo que es más importante, hay una diversidad entre quién estudia ciencias o no. Parece ser que el género, en concreto si eres chica, si eres de una minoría étnica y si eres de una clase social baja, es muy probable que no estudies ciencia. Y al ver esos estudios que a los 10 años ya estabas muy convencido de qué querías ser, nos llamó la atención porque en primaria tampoco es que vayamos los científicos a hablar de nuestro trabajo ni nada. Todo está siempre en secundaria o gente que está a punto de entrar en la universidad. Pero claro, ya estamos hablando con gente que ya tiene una idea más o menos fija. Porque, Javier, ¿tú cuándo te diste cuenta si eras de ciencias o de letras? ¿Lo recuerdas? Quizá todavía no lo tenga claro, ¿eh? Pero 15 años, 16, puede ser. Claro, pero es como si tomaras una ruta y ya nunca pudieras volver. Como si tú ya vinieras predeterminado que tú eres así. Entonces el problema es que si en primaria tu exposición a ciencia no ha sido muy fuerte, pues muy probablemente no elijas. Y de hecho, por ejemplo, no hay contenidos de ingeniería en primaria. O sea que ni siquiera has estado expuesto a ingeniería, no sabes si eso te va a gustar o no.
Entonces pensamos que, bueno, pues que si hacíamos divulgación científica, pues a lo mejor teníamos que enfocarnos en colegios de primaria primero para convencerles de que la ciencia está muy bien. Y permíteme, Andrea, obviamente en tu posición barriendo para casa, ¿por qué consideras que en un estadio del estudio de la formación intelectual como es primaria se ha de incidir más en la ciencia y ha de ser mucho más importante la dosis de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas a nivel de desarrollo intelectual y formativo? Bueno, en realidad saber de ciencia es como saber cultura general, entender cómo funciona el método científico, porque aunque no termines estudiando nada relacionado con ciencia, necesitas entender cómo funcionan las vacunas, necesitas calcular una hipoteca, necesitas entender entender lo que es la paja de la noticia verdadera, entender lo que es un dato comparado con una opinión. Y esto hace que tengas más poder crítico y, de hecho, una sociedad con un conocimiento científico mayor es una sociedad más democrática. Puedes tomar decisiones mejor. Antes se ha puesto en boca y en el aire la palabra diversidad, mejorar la diversidad. ¿Qué retos y a través de qué herramientas o a través de qué plano de decisiones crees que se puede mejorar la diversidad en este contexto? Bueno, el premio Science Toy Award, que sería como traducido como el premio al mejor juguete científico, surge de un grupo de ingenieros y científicos, nosotros, que nos damos cuenta que a nuestro alrededor no hay mucha diversidad, que todo el mundo es muy parecido. Y pensamos que, bueno, que se puede hacer algo al respecto y que podemos, por ejemplo, yo trabajaba en un departamento de ingeniería, había muy pocas mujeres. Y era una pena, porque el trabajo estaba fenomenal. Y era porque la ingeniería parecía como que era algo masculino. Y es un error. Me refiero, pues el tema en sí mismo es interesante. Entonces, bueno, nos interesaba ver cómo podíamos mejorar la diversidad, pero no hemos sido las únicas personas que nos lo hemos planteado. De hecho, en Obama, en la Casa Blanca, hizo una nota de prensa en abril en la que estaban trabajando para que en concreto mujeres empezaran a trabajar en ciencia y tecnología con más cantidad de mujeres, porque veían que estaba afectando a la economía y a su potencial. Y de hecho se han aliado con HBO, que es una cadena que hace series como Juego de Tronos, no sé, y con la industria juguetera para cambiar el estereotipo y la imagen de qué es ser un científico o un ingeniero. Uh-huh. ¿Estableces una relación directa entre los juguetes y la divulgación científica, Andrea? Bueno, esto habría que cogerlo con pinzas, porque sí que es verdad que nosotros somos un producto de nuestro entorno y sí que es verdad que los juguetes juegan un papel en el sentido de que te hacen imaginar qué posibilidades y qué puedes ser y aprender ciertas destrezas. El problema no es con qué juguetes juegas, el problema es cuando alguien está eligiendo esos juguetes por ti y esos juguetes no son variados. Es decir, si tú solo te juegas con muñecas, no vas a aprender ingeniería necesariamente. Es mejor tener acceso a todo tipo de juguetes. Y esto, por ejemplo, sí que hay estudios científicos que muestran que en casas donde hay muchos libros, tienes más años de estudio, independientemente de la profesión de tus padres, de la clase social, de cualquier cosa. Nosotros pensamos que si no tienes acceso a la ciencia fuera del colegio, incluido con juguetes, es muy probable que la ciencia te resulte algo ajeno. Entonces, igual que tienes libros en casa y deberías tener libros sobre cualquier tema, deberías tener juguetes sobre cualquier cosa. Eso es lo que pensamos. Y me gustaría que comentases un poco todo, porque tú eres la cara visible del proyecto, pero seguro que hay un equipo, unos sponsors, empresa y un equipo humano que te apoya en todo esto y sin el cual me imagino que no tendrían ni manos, ni pies, ni ojos. Me gustaría que le diéramos el homenaje merecido y de luego una información que a todos nos interesa.
Pues desde luego, pues mira, el equipo ahora mismo lo compone Esther Perea, que es Principal Teaching Fellow en Imperial, en Ingeniería. Martina Wicklein, que es Senior Teaching Fellow en University College London, que ella es neurocientífica. Sara Gerishzadeh, que es Junior Research Fellow, también en Ingeniería en Imperial. Joao Lovegrave Perea, que es un Biomedical Engineer y que también ha trabajado en Imperial. Y Diego Alonso Álvarez, que es físico y trabaja en Imperial. Y finalmente Nick Moser, que está haciendo el doctorado en Ingeniería. Y todos nosotros somos voluntarios, trabajamos en esto de forma voluntaria en el Science Toy Award, pero hemos tenido mucha suerte porque varias instituciones científicas han tenido interés por este proyecto. Entre ellos Imperial College, que el año que viene además quiere codirigir este premio y nos financia. También nos financia el Institute of Physics, que trabaja mucho en diversidad. Son realmente buenos. Los físicos llevan muchos años de ventaja con respecto a la divulgación científica, son realmente extraordinarios. También nos apoya el Science Museum en London, que lo que hace es que a los premiados, los juguetes que han sido premiados, los vende en su tienda. Y, como no, la comunidad de científicos españoles en Reino Unido, que ha sido maravilloso poder contar con ellos. Y finalmente la organización sin ánimo de lucro, Let Toys Be Toys, que lo que hace es aboga por juguetes que no tengan género, que los juguetes no sean para niños o para niñas, que los juguetes sean juguetes. Y esa es de alguna manera un poco nuestra filosofía, porque los juguetes de ciencias tradicionalmente se ha pensado que eran para niños. Y nosotros pensamos que eso está relacionado con la cantidad de niñas que, por ejemplo, estudia ingeniería. Que hay un estereotipo de cómo tiene que ser un científico. Y ese estereotipo está también en el juguete. Interesante. Interesante. ¿Podríamos hablar de años en cuanto a el proyecto en el que todo este equipo está inmerso? ¿A cuántos años es? Pues, 2016 ha sido nuestro primer año. 2017 Imperial nos apoya. Y 2018 es posible que Imperial quiera ya quedárselo para siempre. El tema es que es muy difícil y creo que ha sido algo que otros proyectos de divulgación científica no han pensado. Es que nosotros no nos hemos limitado a nuestra organización. Nosotros hemos trabajado con colegios de primaria de todo Londres, además de con padres y con niños, pero también con instituciones, pues con las sociedades científicas que he mencionado y con empresas jugueteras. Es decir, hemos mirado qué entorno tiene el niño y es un entorno muy diverso. No importa lo que yo vaya a contarle al niño en un colegio o a la niña o a cualquiera, si luego su entorno no hay nada de ciencia, soy una gota en el océano. Pero ¿qué pasa si consigo que el entorno de ese alumno se vea enriquecido con una ventana hacia una posibilidad que esa persona puede tomar o no? Pero la idea es abrir ventanas. Por así decirlo, además del objetivo cualitativo que es la divulgación y algo sobre lo que nos dices y haces incidencia una y otra vez, ¿os tenéis impuestos algún tipo de objetivo cuantitativo en cuanto al resultado objeto a poner, por así decirlo, en circulación en el mercado y en qué plazos? Pues o quizá sí. El científico no se rige mucho por esos criterios, mucho más de mercado, quizá. Bueno, es que un alumno de primaria, desde que está en primaria hasta que elige una carrera científica, pasan muchos años. No sabemos si esta campaña va a tener un impacto a largo plazo. Lo que sí que hacemos es, a nivel cuantitativo, queremos saber si las ventas de los juguetes que ha ganado este premio, de alguna manera, se han visto alzadas, o más importante aún, se ha llegado a un público que no habían llegado antes. Por ejemplo, en el Museo de Ciencia, incluso los mismos científicos que son padres compran el juguete para la ciencia para su hijo y no para su hija, lo cual a mí me alucina. Uh-huh. Entonces es un poco ver
si ese juguete está llegando a otro público. Y eso, las empresas jugueteras eso sí que lo notan. Y eso sí que nos sirve de forma cuantitativa. Queremos hacer que este premio sea tan prestigioso que incluso padres que nunca comprarían un juguete científico, como tiene el sello de tantas instituciones científicas, piense, este juguete lo voy a comprar. Vale. Deduzco o destilo dentro de uno de los retos personales vuestros es la igualdad de género también. Quiero decir, el enfoque, que tengo una igualdad de género. Subyace, yo que soy de derechos, subyace ahí un poco el derecho humano de la igualdad, el que no se estigmatice lo científico como algo propiamente masculino, una idea que también ha revoloteado por aquí. ¿Es otro de las obsesiones o de los objetivos personales que tenéis? Bueno, empezamos como que fuera un premio para niñas, para juguetes para niñas científicos. Y luego nos dimos cuenta al leer los informes que no llega gente de minorías étnicas. Apenas hay negros, por ejemplo. Apenas hay asiáticos, hay muchos, pero por ejemplo, gente de clase social baja no llega. Y para nosotros eso es un fracaso, porque el talento no conoce de clase social, ni de género, ni de etnia. Nosotros tenemos muchos problemas. Tenemos calentamiento global, tenemos biocombustibles, tenemos que hacer cosas y solucionar problemas. Y necesitamos que la gente que tenga talento llegue. Y no está llegando. Y eso es frustrante. Entonces sí que es verdad que lo hemos enfocado mucho a niñas, pero porque los datos que hemos recogido al principio eran casi todos sobre género. Pero no es verdad que solamente sea sobre género por lo que estamos trabajando. De hecho, uno de los criterios para que un juguete pueda presentarse a este premio es que sean económicos. Nosotros necesitamos juguetes que se pueda permitir cualquiera. Vale. Cuando hablas de juguete, ¿hablamos del concepto tradicional de juguete en soporte material o también el videojuego, el virtual? Esa pregunta es curiosa porque nos la han hecho y nos la han hecho también la empresa juguetera. Estamos ambivalentes. Yo considero que si no tienes mucho dinero es posible que no tengas un ordenador en casa. Entonces no sé hasta qué punto un videojuego te lo puedes permitir. A lo mejor me equivoco y sí, todo el mundo tiene un ordenador, pero por ejemplo nosotros... el juguete que ha ganado este año, que se llama Codemaster, es un juguete de mesa, un juego de mesa que enseña a programar. Enseña los pasos lógicos que utilizarías al programar y lo haces jugando. Bien, pues algunos colegios a los que fuimos de primaria no tenían recursos de comprarse ordenadores para enseñar computación en las aulas. Y al encontrar este juego, de repente pudieron enseñar computación. ¿El enfoque que es como dados o fichas o...? No, es un tablero que vienen como diferentes caminos y te pone, entonces tienes como un soldado y que tiene que llegar como una puerta. Entonces cada vez es diferente. Entonces, ¿qué caminos, qué pasos tienes que conseguir para llegar a la puerta? Y entonces es un poco como un videojuego porque lo que hace es que lo hace de forma gradual. Empieza con algo muy sencillo y va subiendo de niveles. Tanto es así que los ingenieros de mi departamento estaban diciendo, esto es muy difícil. Y yo me gano la vida programando y llegaba un niño de 8 años y les pegaba una paliza. Brutal. Y en las pruebas prácticas se rompe un poco el cliché de que la programación es más de chicos y menos de chicas. ¿En este juego se nota que es equitativo? Es equitativo total. De hecho, vaya, una de las cosas más bonitas ha sido porque, claro, una cosa es la idea, el concepto abstracto. Luego vienen los juguetes que se presentan. No tienes control sobre quién se va a presentar. Y cuando llegan los juguetes, sí, te parecen interesantes. Pero un juguete no es un juguete hasta que no está en manos de un niño, ¿no? Cuando digo niño me refiero a genérico, sí, todo el mundo. Perfecto. Vale. Y en esa línea más práctica y pragmática, ¿dónde se puede comprar el juguete, el ganador del Science Toy Award de este año? Pues mira, lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en la tienda del Science Museum en Londres, lo puedes comprar... Mira, he comprado juguetes aquí en Madrid, se pueden encontrar fácilmente. Podéis ver en nuestra página quiénes han sido los finalistas en www.sciencetoyaward.org
y los veis allí. Y el tema no es compra este juguete y con este juguete vas a ser Einstein, sino te recomiendo que pruebes juguetes que no se te habría ocurrido comprarle a tus hijos este año, que a lo mejor te habrían pasado desapercibidos. Piensa como si fuera una recomendación de un libro. A lo mejor el libro no te gusta, pero a lo mejor te gusta tanto que te engancha a la lectura, que te leerías después de 100. Para mí, el juguete Science Toy Award es parecido a iniciarte a la lectura, pero a iniciarte a la ciencia. Porque la ciencia no es sobre conocimiento o tener muchos datos. La ciencia es saber pensar. Y normalmente es bastante divertido, la verdad. En consonancia con lo que nos hablas y con los tiempos que tenemos encima, que es la Navidad, ¿qué recomendación harías a los que son padres a la hora de elegir juguetes? Si tuvieras que hacer un ABC. Pues le recomendaría varias cosas. La primera, comprar juguetes diversos. Ya sé que os están pidiendo unas cosas muy concretas que están en un catálogo. Olvidaros del catálogo. Comprad algo que no tengáis, que vuestro hijo o hija no tenga en la habitación. Eso es la primera. Segunda, somos los padres los que compramos los juguetes. Estamos pensando de antemano qué juguete le gusta a nuestro hijo. Sin embargo, cuando les llevamos los juguetes, sorpresa, hay veces que no les gustan los juguetes que hemos traído y les gustan otros. Y esto, por ejemplo, ¿puedo contar una anécdota? ¿Tengo tiempo o no? Sí. Poquito, pero... Poquito. Por favor. Pues en este verano había un premio en unas fiestas de pueblo en el que le estaban dando a las niñas una comba para saltar que contaba cuántos saltos dabas y a los niños les estaban dando una pistola de agua. Y yo me acerqué muy enfadada con esto y les dije, ni les mostréis nada, ponedlos encima de la mesa y que elijan. Y ese día vi a más niños saltando a la comba de lo que nunca me hubiera imaginado y a más niñas con las pistolas de agua. Estamos metiendo en la cabeza a nuestros hijos cómo tienen que pensar y a qué tienen que jugar y nos estamos equivocando. Sí, me viene a la cabeza las despedidas de soltera haciendo paintball y los gimnasios de boxeo con ellos saltando a la comba. O sea, que lo has clavado. Exactamente. Perfecto, Andrea, y ya se nos acaba el tiempo. Desde luego yo me quedo con la impagable idea y el motivo que impulsáis, que es intentar cambiar esa realidad que hoy en día es el estigma de que la ciencia es solo cosa de género masculino y no de femenino. En ese aspecto, la creación del premio del Science Toy Award creemos que en los tiempos que corren es algo absolutamente impagable, incluso un triunfo y una labor social, un logro social sin duda. Te quiero dar las gracias, Andrea, por llevar a cabo esta iniciativa tan interesantísima que promueve que los juguetes pues ayuden a desarrollar todas las destrezas relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas, etcétera, etcétera. Quisiera que te despidieras de nuestros oyentes diciendo lo que se te haya quedado en el tintero. Pues quería contaros muy rápido cómo se nos ocurrió, cómo se me ocurrió la idea del Science Toy Award. Y fui leyendo el discurso de Karin Mullis, que es el inventor de la PCR, cuando recibió el Premio Nobel de Química, y explicó cómo le había surgido el amor hacia la química. Y le había surgido jugando en el descampado con sus amigos a explosivos. Me refiero, hoy en día no te dejarían jugar con explosivos, pero empezó ahí. Ahí es cuando tú descubres qué cosas te pueden interesar. No menospreciéis este momento de vuestros hijos en los que ellos están eligiendo a qué jugar, porque ellos pueden ser los científicos y los ingenieros del futuro. Pues muchísimas gracias, Andrea. Esta entrevista y el motivo que nos ha traído a ella coincide cronológicamente con el cierre del año y las navidades que están por venir. Yo quisiera que a nuestros oyentes se las felicitases tú. Pues feliz Navidad a todos y que os traiga un futuro próspero y bueno, que después de esta entrevista espero que veáis los juguetes de otra manera. El que les habla, Javier Carpes, en representación del programa En Fase Experimental, suscribe las felicitaciones y todo lo dicho por Andrea. Un saludo, pasen buena semana, buen fin de año.